Bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta noche quiero compartir con ustedes el comentario bíblico más antiguo que tenemos completo del libro de Apocalipsis. Generalmente cuando hablamos del libro de Apocalipsis, una de las cosas que nosotros siempre vamos a escuchar es que es un libro muy difícil de interpretar, que hay distintas interpretaciones y hay mucha discusión en los símbolos, en la forma en la que se interprete, en la forma en la que se lee, en el tiempo en el que se escribió el libro de Apocalipsis. Es una realidad. No todos los cristianos, a través de la historia y el día de hoy, interpretan el libro de Apocalipsis de la misma manera. Es una realidad que tenemos que aceptar. Y una de las cosas que quiero hacer con ustedes esta noche es leer juntos uno de los comentarios, y es más, el comentario más antiguo que tenemos de todo el libro de Apocalipsis. Tenemos ciertos comentarios sueltos o fragmentos de comentarios, quizás un poco más antiguos que el que vamos a leer esta noche. Pero en su totalidad, un comentario completo desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, lo tenemos solamente escrito por un obispo. Un obispo que murió en el año 304 después de Cristo, bajo la persecución del emperador Diocleciano. Este obispo se llamó Victorino de Petovio. Fue el obispo de la ciudad de Petovia. Este hombre escribió algunos comentarios, escribió algunos tratados exegéticos, bíblicos, es uno de los padres de la iglesia latinas y murió en el día 2 de noviembre. Este hombre tiene y escribió un comentario que lo conservamos hasta el día de hoy sobre el libro de Apocalipsis. Así que lo que vamos a hacer esta noche es leer sus comentarios del capítulo 1, o sobre todo de la primera parte del capítulo 1, no vamos a abarcar todo el capítulo 1 esta noche, y vamos a ir no solamente leyendo sus comentarios, sino también haciendo pausas en extractos del capítulo 1 y haciendo mis propios comentarios o nuestros propios comentarios. Como les dije, ustedes pueden hacer todas las preguntas que crean necesarias, todos los comentarios, vamos a ir leyéndolos. Si tienen dudas, si algo no entendieron, si algo se quiere aclarar, por favor, escríbanlo con confianza, que esa es la idea. La idea no es que yo sea un monólogo, sino que podamos conversar un poco y desarrollar lo que más podamos del capítulo 1 esta noche. Así que arranquemos con la presentación. Quiero saludar a Techi. ¿Cómo estás, Techi? Buenas noches, Dios te bendiga. Y vamos a arrancar con la presentación de este comentario de este hombre que falleció en el año 304 después de Cristo, y que se llamó Victorino de Petovio. Vamos a ver lo que él comenta del capítulo 1 y vamos a ir comentándolo nosotros también. Arranquemos. Veamos los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis y cuál es su comentario de estos 3 primeros versículos. Leámoslos completo y luego repasamos su comentario de él. Dice lo siguiente el apóstol Juan: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera sección, o podríamos decirlo, el prólogo del libro de Apocalipsis. Victorino, con respecto a este párrafo, no tiene mucho que comentar, a no ser lo siguiente. Dice Victorino: el principio del libro promete bendición al que lee, oye y guarda, para que el que se esmere en la lectura aprenda de ahí a hacer obras y guarde los preceptos. Esto es lo que Victorino dice del primer párrafo. Lo que él está remarcando es la última parte de los 3 primeros versículos. ¿Qué es lo que él está diciendo en otras palabras? Que este es un libro, el libro de Apocalipsis, que promete una bendición a todos aquellos que leen y guardan las palabras que están escritas en este libro. Una de las cosas que es importante aclarar y una de las cosas que es importante decir es que este es el único libro de la Escritura que tiene explícitamente una bendición para todo aquel que simplemente lee y guarda las palabras que en él están escritos. Otros libros de la Biblia no tienen esta promesa. El libro de Apocalipsis sí. Con esto no estoy diciendo que no sea de bendición para nosotros leer otros libros de la Escritura.
Lo que estoy diciendo es que este es el único libro que tiene explícitamente escrito ahí que los que leen y guardan la palabra de este libro van a recibir una bendición. Así que mientras nosotros leemos este libro, podemos decir lo siguiente: vamos a ser bendecidos. Dios promete una bendición para nosotros simplemente por estudiar este libro y guardar, hacer nuestras las palabras que encontramos en él. Así que eso es importante y esto es lo que Victorino quiere remarcar. Pero ahora nosotros remarquemos algunas cosas importantes de este prólogo. Lo primero que he subrayado es la palabra revelación. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque nosotros en el idioma español, este libro de la Biblia se le conoce como Apocalipsis. La palabra para revelación en el griego es la palabra Apocalipsis. Así que lo que significa la palabra Apocalipsis es revelación. Por eso, los que tienen una Biblia en inglés, por ejemplo, ven el libro de Apocalipsis con el nombre Revelations. Revelations es el nombre revelación, porque eso es lo que significa el libro Apocalipsis. ¿Por qué se llama revelación o por qué Juan, cuando escribe esto, nos dice que es la revelación de Jesucristo? Porque una de las cosas que quiere mostrar el autor cuando recibe toda esta profecía es que toda esta profecía va a quitar la cortina que cubría la realidad de la segunda venida de Jesús y del establecimiento de su reino. No solo va a revelar todo el panorama y el programa de Dios antes, durante y segunda venida, sino también nos va a revelar a más detalle, por así decirlo, a la persona misma de Jesucristo. Así que podemos ver, para iniciar esta lectura, que el libro significa revelación. No es algo que busca, de parte de Dios, estar oculto para nosotros, sino todo lo contrario, es algo que busca ser revelado para nosotros. Por eso me parece un poco contradictorio de que muchas personas no quieran leer el libro, cuando el libro en su naturaleza misma busca ser una revelación para nosotros. No busca ser oscuro para nosotros, sino busca revelarnos las verdades y el plan de Dios antes, durante y después de su segunda venida y sobre el establecimiento del reino. Eso es. Y no sé, pero ustedes me irán confirmando esto, pero mientras vayamos leyendo el libro, vamos a darnos cuenta de que realmente es un libro que revela cosas y que no es un libro misterioso que no se entiende nada, sino que es un libro que realmente está aclarando, está mostrando y está enseñando lo que va a suceder cuando el Señor vaya a venir y cuando el Señor establezca su reino. Es un libro que, por lo visto, para mí es claro. Y el mismo nombre del libro lo deja claro para nosotros. Es una revelación del plan de Dios y de la persona de Jesucristo misma. Continuemos. Volvamos a leer el versículo 1 y veamos qué más le podemos sacar. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, hablando de Dios el Padre, para mostrar a sus siervos, nosotros y los oyentes del apóstol Juan, las cosas que deben suceder pronto. Cuando llegamos a esta parte y a esta palabra pronto, muchos llegan a entrar como una especie de problema. ¿Por qué? Porque van a objetar y van a argumentar lo siguiente: Horacio, cuando Juan escribe esto, dice que la revelación de Jesucristo de su segunda venida va a suceder pronto. Para nosotros ya pasaron casi 2000 años. Han pasado más o menos 1900 años desde que se escribió el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no tiene sentido de que Dios diga, o Juan diga en este momento, que estas cosas van a suceder pronto, Horacio. No tiene sentido. Y esto ha llevado a algunas personas a interpretar el libro de Apocalipsis, excepto los capítulos finales, como algo que ya se cumplió. Esta forma de entender el libro de Apocalipsis se conoce como la forma preterista. ¿Qué significa la postura preterista? Es una postura que enseña que los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, si no me equivoco, hasta el capítulo 21 y hasta el 21 aproximadamente, todo lo que está escrito ahí ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y que todos los juicios que nosotros vamos a ver en los siguientes capítulos se culminó o llegó a su cumplimiento en el año 70 cuando el templo en Jerusalén fue destruido. Esta es la visión preterista. Y esta visión nace en cierto sentido porque busca luchar contra esta palabra, la palabra pronto. Pero nosotros, que vemos el libro de Apocalipsis como algo futuro, tenemos una postura futurista, ese es mi caso, ¿cómo podemos resolver esta palabra? ¿Qué podemos hacer ante una palabra que es clara al decirnos que va a suceder pronto? Y la respuesta es ir a la palabra misma.
La palabra en el griego que tiene que ver con una palabra en español que podría ser tacómetro, que es más o menos lo que un automóvil tiene que marca las revoluciones por minuto, lo que quiere mostrar esa palabra no es que las cosas van a suceder en un tiempo muy cercano. Lo que la palabra está diciendo es que cuando las cosas que están descritas en este libro empiecen a suceder, van a suceder de una manera muy rápida. Va a ser algo muy repentino y rápido en su sucesión. En otras palabras, cuando empecemos a ver los juicios que van cayendo sobre la tierra, cuando empecemos a ver todas las señales que ya están apuntadas a partir del capítulo 6 en adelante, podemos decir que todo eso va a suceder en rápida consecuencia. Esa es la idea de la palabra pronto. Que cuando empiece a suceder, va a suceder todo rápidamente. No va a suceder un evento hoy y otro evento de acá a 10 años. Todo va a suceder en rápida sucesión. Esa es la idea con la palabra pronto. Yo los animo a revisar el origen de la palabra y estudiar la palabra para que no solamente me crean a mí. Así que el apóstol Juan está mostrando que esta es una revelación de Jesucristo y que cuando estas cosas empiecen a suceder, van a suceder pronto, van a suceder rápidamente. Esa es la idea. Sigamos viendo la segunda parte de este párrafo. Dice, Él la dio a conocer, hablando de Jesucristo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El que escribe este libro, históricamente por el testimonio de los padres de la iglesia, es el mismísimo apóstol Juan. Se calcula que Juan escribe este libro en el año 90-95 aproximadamente después de Cristo. Obviamente aquellos que buscan que este libro sea algo que ya se cumplió, van a tratar de fecharlo mucho antes. Van a decir, no, que este libro se escribió en el año 68 después de Cristo aproximadamente, porque la destrucción del templo fue en el 70. Pero a la luz de la historia y a la luz del testimonio de los padres de la iglesia no se sostiene esa interpretación. Por lo tanto, la fecha, por así decirlo, final del escrito del libro de Apocalipsis sucede aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo. Y lo escribe el mismísimo apóstol Juan. Dice que esta revelación le envió por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Una de las cosas que Victorino va a aclarar en su comentario, porque al final nuestra base de lo que estamos haciendo hoy es leer sus comentarios, es la bienaventuranza que nosotros recibimos por leer. Ahora, yo he subrayado la palabra lee y los que oyen. ¿Por qué le he subrayado? ¿Por qué le he puesto en amarillo? Porque una cosa bien interesante es que este libro está escrito para ser leído en la iglesia. Porque una de las cosas que era común en la iglesia primitiva era que alguien leyera el libro de Apocalipsis y los demás oyeran. No todos tenían Biblias, no todos tenían pergaminos, así que la práctica común en el culto semanal, sobre todo los domingos, era que el predicador leyera el texto ante la congregación y los demás lo oyeran. Por eso es que se usa el lenguaje bienaventurado el que lee y los que oyen. El que lee es el predicador y los que oyen son la congregación que está escuchando este mensaje. Así que para terminar la conclusión de este primer párrafo, simplemente se está introduciendo que es una revelación de Jesucristo que ha sido para mostrar las cosas que van a suceder en un tiempo repentino rápidamente al final de los tiempos, y esto ha sido enviado por Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su ángel, al siervo conocido como Juan el apóstol. Y esto es algo que tiene que ser comunicado a todos sus siervos y que promete una bienaventuranza, una bendición para los que leen, oyen y guardan las palabras que en él están escritas. Así que esta es la pequeña introducción que hace el apóstol Juan del texto. Quiero leerlos en los comentarios, a ver si alguien ha dejado alguna pregunta, algo que no se entienda por aquí y por allá, para continuar con la segunda parte. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, Victorino no comenta mucho al respecto, solamente habla de la bienaventuranza. John Davis dice, y maldición para los que no necesariamente. Una de las cosas que vamos a ver en el final del libro de Apocalipsis es que sí se da una maldición para aquellos que pervierten el texto de Apocalipsis, para aquellos que buscan quitar o agregar algo a lo que ya está escrito o a lo que ya está profetizado. Pero no promete una maldición para aquellos que no lo leen. Jero pregunta si Victorino era pretribulacional, mitribulacional o posttribulacional.
Lo más probable, Jero, es que realmente Victorino no tenía claro unas posturas como las que estás preguntando. Porque generalmente cuando nosotros hablamos en esos términos, son términos de nuestra época. Son términos que nosotros ya tenemos cierta idea escatológica de los últimos tiempos que los padres de la iglesia no tenían. Podríamos decir lo siguiente, Jero, que Victorino era premilenial. Por lo menos podemos llegar a decir eso. ¿A qué me refiero con premilenial? Que Victorino sí creía en un milenio literal. Realmente no podemos decir si Victorino creía en el rapto necesariamente y si el rapto en el que creía Victorino era pre, mid o post-tribulacional. Realmente no podemos decir eso. Esto es una terminología anacrónica sacada para nuestro tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que sí creía en el milenio literal. Al igual que, por ejemplo, Ireneo de León, que es un padre de la iglesia mucho tiempo antes de Victorino, y también igual que Hipólito de Roma, que él escribe un libro sobre el anticristo en el año 230 aproximadamente. Así que eso es lo que por el momento podemos decir de Victorino. Y vamos a ir viendo su forma de pensar y su forma de interpretar el libro en el transcurso de los siguientes versículos y comentarios. Bueno, volvamos nuevamente al texto. Y hemos visto el primer párrafo, hemos visto el comentario de Victorino y en cierto sentido yo lo he comentado un poco. Vayamos a los siguientes versículos que ya son desde el versículo 4 en adelante. Veamos el 4 y el 5. Dice lo siguiente. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que Victorino comenta sobre este pasaje. Dice lo siguiente. Él es porque permanece continuamente. Él era porque con el Padre hizo todas las cosas. Y en este momento ha tomado principio de la Virgen. Él ha de venir porque ciertamente vendrá para juzgar. Leemos en Isaías acerca de un espíritu séptuple, a saber, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de piedad, y el espíritu del temor del Señor. Acá Victorino está aclarando un poco acerca del Espíritu Santo, que se habla de los 7 espíritus de Dios, y también está hablando acerca de la descripción del que es, del que era y el que ha de venir, o el que era, el que es y el que ha de venir. Porque una de las cosas que vemos en estos versículos es que el apóstol Juan, después de esta introducción de los versículos 1 al 3, en los versículos 4 y 5 empieza como un saludo epistolar. ¿Qué significa un saludo epistolar? Un saludo de una carta. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos que siempre se empieza con un saludo. Así que Juan arranca, ya después de este pequeño prólogo, esa pequeña introducción, con el saludo común de una carta común en la época del apóstol Juan. Así que esta es una carta que tiene contenido profético y que busca ser escrita a distintas iglesias, que son 7 iglesias que están en Asia. Y cuando Juan está escribiendo esto, manda un saludo. Y manda un saludo de las 3 personas de Dios. Podríamos decir lo siguiente, que manda un saludo de parte de la Trinidad. Y acá, para iniciar, luego de haber leído los comentarios de Victorino, tengo que hacer una crítica al comentario de Victorino. Aparentemente, en este primer párrafo que vemos cuando él comenta acerca del saludo del Padre, él parece ser que lo interpreta como si fuera el Hijo. Quiero leer nuevamente los versículos 4 y 5 para que ustedes vean a qué me refiero. Luego volvemos a leer el comentario de Victorino y voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con su comentario. Miren los versículos 4 y 5. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Hablamos acerca del Padre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablamos del Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo. Por lo tanto, el aquel que es, que era y que ha de venir no puede ser Jesús, porque ahora viene Jesús. Y dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Para mí es claro, no sé para ustedes, que el saludo es un saludo de las 3 personas de Dios, hablando del Padre, hablando del Espíritu Santo y hablando del Hijo. Pero cuando nosotros leemos el comentario de Victorino, pareciera ser que él interpreta que aquel que es,
que era y que ha de venir es el Hijo y no es el Padre. Porque noten esto, dice, Él es porque permanece continuamente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Él era porque con el Padre hizo todas las cosas. Si se dan cuenta, acá parece ser que Victorino confunde al Padre con el Hijo en su comentario. Yo en este comentario de Victorino no estoy de acuerdo. Para mí, aquel que era, que es y que ha de venir es el Padre, no es Jesucristo. Y dice, y en este momento ha tomado principio de la Virgen. El Padre no ha tomado principio de la Virgen. Él ha de venir porque ciertamente vendrá para juzgar. Nuevamente está hablando acerca del Hijo. Por lo tanto, no concuerdo con su comentario. Cuando él habla acerca de los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y lo que hace Victorino es cita Isaías capítulo 11, versículo 2. Porque en Isaías capítulo 11, versículo 2 se habla del Espíritu de Dios y Victorino cita 7 características del Espíritu Santo en Isaías 11, 2. Por eso dice, es como una característica séptuple del Espíritu Santo. Por eso se habla de los 7 espíritus de Dios para referirse a la plenitud del Espíritu Santo que está saludando a las 7 iglesias de Asia. Esa es la idea. Así que yo discrepo con el primer comentario de Victorino. Considero que es el Padre el que está siendo la primera persona que saluda, el Espíritu Santo la segunda y la tercera, Jesucristo. Es subrayado en verde que cuando se describe al Padre, dice y que ha de venir. ¿Por qué lo he subrayado en verde? Porque una de las cosas que yo no sabía cuando por primera vez empecé a estudiar el libro de Apocalipsis es que siempre se habla de la segunda venida de Jesús. Y siempre se entiende de que Jesús va a volver. Y es una verdad bíblica, es nuestra esperanza. Pero una de las cosas que enseña el libro de Apocalipsis, y sobre todo los capítulos finales, es que en la Nueva Jerusalén vamos a estar no solamente con el Padre, no solamente con el Hijo, sino también con el Padre. Y eso es algo que personalmente yo no sabía, capaz ustedes sí lo tienen claro. Yo no lo tenía claro. Por eso lo subrayé, porque es algo bonito de entender. No solamente vamos a estar con Jesús, sino también vamos a estar con el Padre en la Nueva Jerusalén. Y es algo que personalmente yo no sabía, y acá en cierto sentido se está aclarando. El Padre es aquel que era, que es y que ha de venir. El Padre va a venir también. Y es algo importante de entender. Y podríamos decir que este párrafo nos muestra claramente un concepto trinitario de Dios. Está poniendo al mismo nivel al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Por lo tanto, es un texto trinitario. Así que eso me confirma la Trinidad en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis. No en el Evangelio, sino en el libro de Apocalipsis. Así que podríamos decir que la Trinidad está bien clara en la Escritura y en este primer o este segundo párrafo del libro de Apocalipsis lo vemos claramente expresada. Padre, Espíritu Santo e Hijo. Victorino continúa y se refiere a Jesucristo de la siguiente manera. Al tomar sobre sí la condición de hombre, dio testimonio en el mundo, en el cual también habiendo padecido, nos libró por su sangre del pecado. Y habiendo vencido al infierno, fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y la muerte no tendrá ya dominio sobre él, sino que por su propio reinado es destruido el reino de este mundo. Victorino está mostrando y está comentando lo que Juan describe de la persona de Jesús y que cuando Jesús establezca su reino, va a derrotar al reino de este mundo. Este reino, este mundo está reinado o Satanás está reinando en este mundo. Pero cuando Jesús establezca su reino, el reino de este mundo va a ser destruido. Por eso Juan, cuando saluda de parte de Jesucristo, va a dejar claras varias características acerca de él. Y quiero remarcarlas. Dice que él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar. Y la palabra primogénito habla de autoridad, que él tiene la autoridad sobre todos aquellos que vamos a resucitar, y es el soberano de los reyes de la tierra. Me encanta porque describe muchas cosas de Jesús que buscan exaltarlo. Y recordemos que el libro de Apocalipsis busca revelar el plan de Dios para la segunda venida de Jesús y su establecimiento de su reino, pero también revelar a la persona de Jesús. Así que vamos a ver a Jesús siendo exaltado y siendo descrito de distintas maneras constantemente. Y acá se está aclarando estas cosas. Así que ese es el comentario de Victorino de Petovio con respecto a los versículos 4 y 5. Yo discrepo con su interpretación de
asociar al Padre con el Hijo, pero no sé qué piensan ustedes. Voy a leerlo en los comentarios a ver qué me ponen por aquí. Espero que se esté entendiendo. Si algo no se entiende, si algo es confuso, por favor, hagan la pregunta, busquen que les aclare las cosas, porque esa es la idea. La idea es servirlos. Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y cuál es la razón de comentar lo que dijo Victorino? Ok, muy buena pregunta, Mike. La razón de comentar lo que dijo Victorino es conocer un poco el pensamiento de los padres de la iglesia, sobre todo los más antiguos, con respecto a este libro. Porque hoy en día hay mucha discusión con respecto a la forma de interpretar el libro de Apocalipsis. Y es importante ver cómo los primeros cristianos lo hicieron. Es algo edificante para nosotros, nos ayuda a entender un poco o abrir nuestro panorama de cómo se interpreta el libro de Apocalipsis, y también comentar y leer el mismo libro. Aprovechamos leer el comentario para leer también el libro y recibir esa bendición que Dios promete. Merry dice, epístola igual carta. Muy bien, Merry, excelente. Iván Farias, ¿cómo estás? El Espíritu Santo es la emanación del Santo, no es una persona. Bueno, acá tenemos una persona que niega la personalidad del Hijo, la personalidad del Espíritu Santo, pero el texto es clarísimo. Quiero poner, acá lo tienen en pantalla. Noten el saludo de Juan, para ver que el Espíritu Santo es una persona. Dice, gracia y paz a ustedes de parte, gracia y paz a ustedes de parte, lo está mandando alguien, de aquel que es, que era y que ha de venir. Es una persona la que está mandando esa gracia y paz. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona también. Este texto es claro en mostrarnos la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, no solamente el libro de Apocalipsis nos habla de la personalidad del Espíritu Santo. Tenemos prácticamente grandes textos en el Antiguo Testamento y grandes textos en el Nuevo Testamento que nos van a mostrar que el Espíritu Santo es una persona. A una persona o a una fuerza o a una emanación no se le puede mentir. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, cuando aparece Ananías y Zafira, en el capítulo 5, y vemos que Pedro le dice a Ananías que le ha mentido al Espíritu Santo, está mostrando la personalidad del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo dijo, una persona es la que habla, una emanación no puede hablar. Por lo tanto, toda la Escritura, y sobre todo el Nuevo Testamento, y en específico, en particular, este texto, nos está mostrando que el Espíritu Santo es personal. Y que está al mismo nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terevinto dice que la Trinidad no es bíblica, más texto que y o no analizar el texto y revisarlo es, en buena cuenta, ponerse una venda en los ojos. Cherry dice, Jesús es el único que puede abrir los rollos, tiene todo el poder y autoridad, amén. Cherry dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, Cherry, por tus comentarios. Momazos Cucaracha dice, ¿qué significa que Dios no tenga las marcas de la crucifixión? Momazos, una de las cosas que vamos a ver, pero recién en el capítulo 5, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es que Jesús mantiene las marcas todavía. De nada, Merry. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. Gracias, Susa, por tu comentario. Y vamos a continuar. Vamos a avanzar un poquito más para acabar la primera parte, sobre todo del capítulo 1, ¿okay? Lo vamos a ver en 2 partes. Ya hemos visto los versículos 1 al 5, la primera parte, y ahora vamos a ver la alabanza que se le da a Jesús en medio de todo eso. Vayamos a el versículo 5 hasta el versículo 8, y con eso vamos a terminar nuestra exposición de la primera parte del capítulo 1. Espero que hasta ahora se esté dejando claro, se note que es un libro que no es difícil de entender, y que se pueden hacer algunas aclaraciones y entender algunas verdades bíblicas en los primeros versículos, nada más. Leamos este párrafo para terminar nuestra revisión del capítulo 1 de Apocalipsis por esta noche. Dice lo siguiente, hablando acerca de Jesús. Recuerden que en el saludo, la última persona es Jesús. Alguien se podría preguntar, ya me estoy metiendo comentarios. Horacio, generalmente se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué acá Juan pone Padre, Espíritu Santo, Hijo? ¿Por qué lo pone al final? Porque lo que va a hacer es que va a comentar mucho más acerca de Jesús. Entonces, se cortaría un poco la dinámica si pone al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y luego aclara más acerca de Jesús. Mejor lo pone al último porque al final la Trinidad no está en competencia y ahora va a soltar una alabanza y una aclaración de la persona de Jesús increíble, hermosa. Vamos a leerla. Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes
y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Acá Juan se mete una alabanza bien hermosa para la persona de Jesús y nos anuncia un poco ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Veamos el comentario de Victorino con respecto a este párrafo. Veamos qué dice. Dice, es decir, una iglesia de todos los creyentes, como también dice el apóstol Pedro, una nación santa, un sacerdocio real. Acá se está refiriendo Victorino a la idea de que Jesús nos ha hecho sacerdotes para él. Y entonces Victorino está atando esta verdad con lo que Pedro explica en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Lo que está diciendo es, claramente Pedro habla acerca del sacerdocio. Nuevamente Juan, cuando escribe Apocalipsis, está mostrando que hemos sido hechos parte de su reino, parte de su pueblo, hemos sido hechos sacerdotes para Dios su Padre. Esa es la idea. Y esto lo confirma Pedro, diría Victorino. Y por último dice, porque aquel que al principio vino escondido en la condición humana, que había asumido, después de un poco tiempo, vendrá al juicio manifestado en majestad y gloria. ¿Y qué dice? Y va a continuar con su comentario. Lo que está aclarando Victorino es que cuando Juan dice, y él viene con las nubes, sí, él va a venir con las nubes, dice Victorino. Así como en su primera venida vino revestido de humanidad, en su segunda venida va a venir manifestado en majestad y gloria. Y acá podríamos agregar algo bien bonito al libro de Apocalipsis que lo vamos a ir leyendo en el transcurso de las semanas, en mis tiempos libres en las noches. Y es lo siguiente. El libro de Apocalipsis sí nos revela la persona de Jesucristo, nos revela el plan de Dios para la segunda venida misma y para el establecimiento del reino, pero nos está mostrando a Jesús de una manera distinta. Ya no nos está mostrando a Jesús siendo el siervo sufriente, sino siendo el león triunfante. El libro de Apocalipsis va a describir a la persona de Jesús ya no como el siervo sufriente, como aquel que se revistió de humanidad, sino ahora va a mostrar a la persona de Jesús como ahora está sentado a la diestra del Padre, en gloria, en majestad, viniendo para juzgar, viniendo para reinar. Así que es una descripción de Jesucristo que va a ser muy característica en todo el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver en la final del capítulo 1 y también capítulo 2, capítulo 3 y todos los capítulos. Vamos a ver ya a Jesús en su majestad, en su gloria. Todo lo contrario a lo que vemos en los evangelios. Sí, en los evangelios no estoy negando que vamos a ver la majestad y la gloria de Jesús, no estoy diciendo eso. Pero estamos viendo más que todo en los evangelios a la humanidad de Jesús. A Jesús tomando forma de siervo y humillándose para servir al Padre en todo y muriendo por nosotros. En Apocalipsis no vemos eso. En Apocalipsis ya vemos al león de la tribu de Judá reinando, viniendo a reinar, viniendo a juzgar. Esa es la idea. ¿Ok? Y ahora repasemos un poco los comentarios que yo tengo con respecto a este párrafo. Una de las cosas que me encanta, y acá es un pacatazo, un golpe para aquellas personas que niegan la divinidad de Jesús, que a Jesús en este texto se le está dando la gloria. ¿Ok? Vamos a leer la primera parte y dice, al que nos ama, refiriéndose a Jesús, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a él, o sea, a Jesús, sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Acá nos está mostrando Juan que al final la gloria y el dominio por los siglos de los siglos va a ser para la persona de Jesús. O sea, en otras palabras, la gloria para quién es para Jesús. Pero acá hay algo sorpresivo para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos bien el Antiguo Testamento, sabemos que el libro de Isaías dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto nosotros lo podemos ver en Isaías 42:8, donde Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. La pregunta es,
Si Yahweh, Dios, está diciendo que Él no va a dar su gloria a otro, pero Juan está mostrando que la gloria y el dominio va a ser para Jesús, eso nos lleva a concluir que Juan está presentando a Jesús como Yahweh, está presentando a Jesús como Dios. Está exaltando a Jesús y mostrando su divinidad, porque Él va a recibir la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Jesús es Dios. Eso es importantísimo y eso lo vamos a ir viendo constantemente en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir viendo la divinidad del Hijo desde el principio hasta el fin. Y voy a tratar de hacer el mayor énfasis posible porque lamentablemente hoy en día existen muchos grupos religiosos que buscan negar la divinidad de Jesús. Y eso es lamentable cuando el texto es tan claro. Pero por eso tenemos que conocer toda la palabra de Dios para ver, oye, lo que Juan está diciendo no es una contradicción con Isaías, sino es una confirmación de su divinidad. Eso es importante. Si se dan cuenta, también he subrayado la segunda parte de este párrafo que dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Acá Juan, para el lector hebreo, para el lector judío que leía este libro, iban a venir inmediatamente a su mente varios pasajes bíblicos. El primero es el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel nos muestra al Hijo del Hombre viniendo con las nubes. Y esto nosotros lo encontramos en Daniel capítulo 7. Y Daniel capítulo 7 es un capítulo donde Daniel tiene una visión de varias bestias que simbolizan los reinos de la tierra. Y luego aparece el día final, el día del juicio. Y va a aparecer una figura de Dios el Padre, pero luego va a aparecer un personaje misterioso, el Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre viene con las nubes, todas las personas, toda tribu, nación, lengua, lo va a adorar. Y esto quiero compartírselos para que vean a qué se refiere Juan con esta frase, Él viene con las nubes, en Daniel capítulo 7. Yo los animo a leer todo el capítulo, lo he recortado solamente en las partes importantes para el texto de Apocalipsis, para que ustedes sepan a qué se refiere. Dice lo siguiente de Daniel, está teniendo la visión, está viendo las bestias, y miren lo que sucede. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó, una figura de Dios el Padre. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría. Saliendo de delante de él, miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. He subrayado la palabra le sirvieran porque la palabra en el hebreo es la misma palabra que es para adorar. Si no me equivoco es la palabra pelaj, que habla acerca de la adoración solamente a Dios. El libro de Daniel, desde el capítulo 1 en adelante, va a mostrar que el pelaj, la adoración, solo le corresponde a Dios. Pero ahora que aparece en la visión de Daniel, el Hijo del Hombre, en las nubes, toda tribu, nación, lengua, lo va a adorar, como solamente a Dios se lo adora. Y ahí nos damos cuenta que el Hijo del Hombre es distinto al Padre, pero recibe la misma adoración de Dios. Por lo tanto, nuevamente se recalca su divinidad, pero Juan, en cierto sentido, más que recalcar la divinidad, lo que quiere mostrar es que la segunda venida de Jesús, su venida para reinar, ya estaba anunciado desde el profeta Daniel. Por eso dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Esto lo dice Jesús en Mateo capítulo 24. Y aquellas personas que lo traspasaron harán lamentación por Él. ¿Quiénes son aquellos que lo traspasaron? Su pueblo, la nación de Israel. Ellos lo traspasaron. Y en cierto sentido, toda persona que ha rechazado al Mesías, toda persona que ha rechazado a Jesús, lo ha traspasado. Y este traspasaron también es un texto del Antiguo Testamento. ¿En dónde está ubicado? En Zacarías capítulo 12. Vamos a leer Zacarías capítulo 12 y miren lo que Dios está profetizando, hablándole a Zacarías. Y dice Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica,
y me mirarán a mí. Dios es el que está hablando, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Es interesante porque el libro de Zacarías siempre va a utilizar a la persona de Dios, pero como que hablando en primera persona, de ahí en segunda, y va cambiando. Y tú dices, oye, pareciera que Dios está hablando de Dios, pero de otra persona, porque se está mostrando las distintas personas de Dios en el libro de Zacarías. Y acá se está mostrando que a la persona de Dios lo han traspasado. Cuando Él venga, mirarán a quien traspasaron. Eso es una profecía, porque en Zacarías Jesús faltaba venir un montón de años. Y es interesante porque cuando tú estudias este pasaje de Zacarías, una de las cosas que es clara es que la nación de Israel no mataba a nadie traspasándolo, sino apedreándolo. Esa era la forma de juicio, era lanzarle piedras a la persona. Eso estaba en la ley. Pero acá dice que la nación de Israel, al Mesías, o a Dios mismo en este caso, lo han traspasado. Y esta era una profecía que anunciaba la crucifixión, donde sus manos y sus pies y la lanza en el costado lo traspasaron. Así que Juan nos está llevando estos pasajes bíblicos para mostrarnos lo siguiente. Este Hijo del Hombre, este Jesucristo, el testigo fiel, el que va a tener dominio y a Él va a ser la gloria, Él va a volver, iglesia. Él va a volver. Y eso es un mensaje de ánimo para nosotros. Juan podría decir, quiero revelarles, o Dios me está dando la revelación de Él y de que Él va a volver. Por lo tanto, iglesia, cobren ánimo, porque podría ser en nuestro tiempo que el Señor viene. Y tenemos que estar listos. Esto es una aplicación que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Y me encanta porque al final, y ya esto lo vamos a dejar para la siguiente parte, al final, el Señor termina diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como que si Dios estuviera sellando esta declaración en ese momento diciendo, todo lo que estoy diciendo en este momento, todo lo que se está diciendo acerca de Jesucristo va a suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque yo soy el principio y el fin, yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa era la primera palabra o la primera letra griega, el Omega la final. En buena cuenta es como si dijera en español, yo soy de la A la Z. Soy todo, soy el Todopoderoso, soy el que es, el que era y el que ha de venir, dice el Señor Dios. Y es como que está sellando, punto final, yo lo he dicho, yo lo voy a hacer. Esto no hay duda, se va a cumplir, yo soy todo. Amén. Esa es la idea de esta primera parte del libro de Apocalipsis. Victorino la comenta también, y también estoy dando yo un pequeño comentario que nos ayuda a entender un poco más las referencias bíblicas que hace Juan con respecto a la segunda venida y a que fue traspasado por la nación de Israel en su crucifixión. Los versículos 9 al 11 los vamos a ver ya en el siguiente live que hago, y quiero leerlos a continuación para saber qué es lo que piensan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, y ir terminando ya el live esta noche. Juan Abarca dice que es fuerte, sí es fuerte, pero es glorioso, ¿no? Eso me gusta a mí. Odureña dice, toda rodilla se doblará ante él, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cherry dice, Jesús ya no estará como intercesor, sino como juez. Bacán, gracias Cherry. De todas maneras, el Señor siempre va a ser nuestro intercesor, además del juez. O sea, nunca va a perder esa característica, pero el énfasis principal sí va a ser en el libro de Apocalipsis, sobre todo como rey, como juez también. Porque vamos a ver en la segunda parte del capítulo 1 que el Señor se le aparece a Juan. Y la forma de vestir, la forma de aparecérsele a Juan, va a enseñar varias cosas importantes. Victorino también va a comentar un montón de cosas con respecto a la aparición de Jesús delante de Juan. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Robert dice, Horacio, yo me imagino a Jesús viniendo en una nave nodriza, es imposible que venga flotando. Y lo digo con respeto y por un estudio muy profundo que he hecho. También dice que nos reuniremos en las nubes. Ahí sigo creyendo que es una nave en las nubes. Gracias Robert por contarnos tu perspectiva. No la comparto, pero gracias por dejárnosla saber. Tony dice, gracias hermano, esto es alimento para el alma. Amén, gracias Tony, qué bueno que te pueda servir. User dice, gloria a Dios, qué bueno. Cherry dice, Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, y la Taf, la última. Excelente. Podríamos decir entonces, Cherry, que nuestro Dios, y hablando acerca de la persona de Jesús también, podríamos decir que Él es el Aleph y la Taf, ¿no? Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando Dios da esta frase, hay discusión en los intérpretes, Victorino no comenta eso,
¿De quién es el que habla? Si es el Padre, si es el Hijo. No, realmente no se sabe. Hay discusión, ¿no? Hay aquellos que dicen, no, es el Padre, porque Juan presentó al Padre como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero hay otros que dicen, no, pero el contexto mismo está hablando solamente de Jesús en esta parte. Por eso Jesús termina la frase diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, ¿no? O sea, hay discusión en eso, pero una de las cosas que yo les adelanto es que lo que vamos a ver en todo el libro de Apocalipsis es que el Padre, como el Hijo, se van a presentar ellos como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del capítulo 1, en el próximo live que hagamos. Juan Abarca dice, exacto, glorioso. Robert dice, porque la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto según se nos describe en la Biblia. Gracias, Robert, por comentar tus perspectivas. Bueno, vamos acabando entonces este live. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes esta noche. Espero que se haya podido exponer correctamente en la opinión de Victorino, su descripción y también la opinión que tengo respecto a sobre todo la primera parte del capítulo 1. Ya en la comunidad de WhatsApp que tenemos, vamos a estar anunciando cuándo hacemos la segunda parte. Yo espero, Dios mediante, que sea a mitad de semana, pero no lo aseguro todavía. Si quieres formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escribes por privado a TikTok o a Instagram y yo te agrego a la comunidad para que estemos pendientes de cuándo hacemos el segundo live para leer juntos el libro de Apocalipsis. Además, les digo que esta clase, o esta lectura del comentario, voy a subirlo a mi canal de YouTube en estos días. Le voy a decir a mi hermano que lo edite y que lo suba para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento cuando desee. Mi canal de YouTube se llama Horacio Urteaga, así que está a su disposición para lo que desee. Dicho esto, me despido, les doy muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos ya el día de mañana a las 9 de la mañana hora Perú para seguir estudiando el libro de Génesis, Dios mediante. Que tengan una excelente noche, espero que hayan podido congregarse en sus iglesias locales, que hayan podido servir al Señor, alabarlo, y que este texto en esta noche también haya servido para alabar al Señor todos juntos mientras los leíamos. No olvidemos que este libro nos promete una bendición para los que lo leemos y lo guardamos. Así que no solamente que quede como ser oidores, sino que pasemos a ser hacedores. Alabemos a nuestro Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.